Abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Recuerden que estamos con el énfasis de este mes. Hoy es la última predicación, como lo dijo mi hermano Mauricio, acerca del amor y vivir en el amor de Cristo. Amén. Efesios, capítulo 5. Mis hermanos, les recomiendo, para los que no hayan traído Biblia, que levanten su mano y el ujier les pueda suministrar una Biblia, porque hoy vamos a dar un buen paseo por las Escrituras. Entonces, si no tiene Biblia, bien pueda, y mi hermano les puede ayudar con eso, y vamos a estar pendientes para ayudar a buscar a los hermanos nuevos o a aquellos que no tengan muy claro dónde están los pasajes, al hermano ujier. Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el triunfo del Espíritu, ese Espíritu está con mayúscula, el triunfo del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, mi hermano, lea conmigo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, bendito Dios de la gloria, Señor, presentamos, Señor, tu palabra, bendito Rey. Presentamos nuestros corazones, nuestras vidas. Presentamos este sermón delante de tu presencia, Señor, para que no sean palabras humanas, Señor, las que hablan, bendito Dios, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a todos y cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades, Padre, porque tú las conoces mejor que cualquiera, Señor. Dirige, Señor, todo lo que se va a predicar en este púlpito, en este atril, Señor, que sea tu dirección únicamente, bendito Dios. Que sea tu Espíritu Santo colocando ese carbón encendido en mis labios, Señor, para transmitir solo y únicamente tu palabra, Señor. Ser fiel a ella, bendito Dios del cielo, porque ella es la que debe de hablar a nuestras vidas, bendito Dios. Todo esto lo pedimos, Señor, confiando plenamente, Señor, en que quieres lo mejor para tu iglesia y para esta congregación, Señor. Abriendo nuestro entendimiento para comprender tus escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuaremos con el tema de este mes. El tema de este mes, yo sé que lo hemos hablado en varias ocasiones, pero ¿quién recuerda cómo es el tema de este mes? ¿Quién recuerda cuál es el énfasis de este mes? Puntualmente. Vivir en el amor de Cristo. Amén. Yo sé que muchos llegamos aquí a la congregación y llegamos probablemente con nuestras cargas o no. Nos sentamos en nuestra silla y no miramos al lado. Entonces yo le invito para que usted mire al que está al lado, lo salude. Si no lo ha saludado, si puede saludar al que está atrás, salúdelo, dígale, Dios te bendiga. Eso forma parte de vivir en el amor de Cristo. Amén. Eso que usted está haciendo, mi hermano, saludando a su hermano, dándole esa sonrisa, quizás él lo está necesitando en este momento. Y de esa manera podemos demostrar el amor de Cristo. Usted no sabe si mi hermano
o mi hermanita vino con una aflicción en su vida. Pero usted llega con esa sonrisa porque el Señor en este momento a usted ya lo sacó un momentico del desierto y está pasando por buenos momentos. Y cuando usted lo saluda con esa alegría y ese entusiasmo, eso se llama amar a nuestros hermanos. Él va a recibir ese amor que usted tiene de parte de Cristo, lo va a recibir para sí y sabe que hay una esperanza y la va a reconocer. Amén. Por un saludo, mi hermano. Vamos a ver en esta predicación 4 características de lo que es vivir una vida plena en el amor de Cristo. Ya el pastor y mi hermano Mauricio me dejaron poco margen, pero cuando comenzamos a estudiar la palabra, el Señor amplía, ¿ya? Y nos muestra que la palabra de Dios es una fuente inagotable, en la que cada día que usted necesita algo, el Señor le habla a través de ella. Entonces, en esta predicación, o en este sermón, mis hermanos, vamos a hablar de 4 características para vivir esa vida plena en Cristo. Si usted tiene donde apuntar y es una persona juiciosa en el estudio de las Escrituras, si puede apunte para que lo revise luego, así como hacían los nobles de ¿dónde? Que eran como los nobles de Berea, amén. Que escudriñaban las Escrituras y siempre iban más allá. No solamente se quedaban con lo que les predicaban los apóstoles, sino que se encargaban de escudriñar a profundidad, amén. En este pasaje, mis hermanos, vemos cómo el Señor nos habla acerca del amor hacia todos los que tenemos a nuestro alrededor. Amén. En el versículo 3, el Señor habla de, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros. Nos está haciendo una pequeña exhortación acerca de lo que es no vivir en el amor de Cristo con plenitud. Dice, como conviene a santos. ¿Cuántos aquí son santos? Dígalo sin miedo, mi hermano. ¿Cuántos aquí son santos? Amén. Recuerde que santo no es esta persona que no peca. Es que tenemos una definición de santo que no es bíblica. Santo no es que yo no peque. Santo, cuando usted lo traduce del idioma griego, que es el original, y el hebreo, habla de apartado. Santo es una persona apartada. Dios dice, sed santos como yo soy santo. En Dios no hay pecado. Él está apartado del pecado. Entonces Él nos llama a usted y a mí a estar apartados del pecado. Él nos ha apartado. Amén. Usted y yo vivimos una vida en santificación. ¿Eso qué quiere decir? Que por la misericordia de Cristo, cada día el Señor va tratando con nuestras vidas. Por la misericordia del Señor, cada día nos va exhortando y nos ayuda a estar apartados, a ser santos como Él es santo. Amén. Dice, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Algo que vimos esta mañana con nuestro hermano Mauricio, en el curso que estamos viendo, hablaba de ver diferentes versiones de la Biblia, versiones que estén certificadas por estudios bíblicos y por teólogos reconocidos. Y cuando hablamos de truhanerías, quizás mucho no entendemos, como la palabra que esta mañana estábamos viendo en el curso. Pero truhanerías, cuando la miramos en otra traducción, habla de groserías. Cuando vemos truhanerías en la Biblia de las Américas, es un poco más entendible. Habla de que no haya truhanerías, no haya groserías. En la Biblia de la Nueva Versión Internacional, habla de chistes obscenos o groseros. Entonces, para que vayamos entendiendo un poco acerca de lo que es cada versículo de los que estamos hablando en este momento, ¿ya? Porque todo esto nos va a llevar a los 4 puntos que vamos a ver. Amén. Dice, que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. O sea, más claro no puede ser vivir en Cristo y en el amor de Cristo. Tenemos que ser sometidos al Padre. Amén. Tenemos que seguir todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho y nos ha mandado en sus Escrituras a obedecer. Entonces vamos a ver, el primer punto, vivir en el amor de Cristo en el hogar, mi hermano.
Es muy importante para usted y para mí demostrar el amor de nuestro Señor en el hogar. Vamos a Efesios, en el mismo capítulo, versículo 21 al 24. Cuando lo encuentran me dicen amén. Versículo 21 al 24. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor, en el respeto a Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Muchas veces confundimos y malinterpretamos las escrituras. Estar sujeta a su esposo o a su esposo, en este caso, no está diciendo que usted puede y tiene que, así su marido, su esposo, la esté humillando, usted tiene que estar allí, sometida a humillaciones, a desprecios. En este caso, la palabra nos está hablando de sometimiento es en obediencia y respeto por su marido. Ustedes, mis hermanas, son esa ayuda idónea para sus esposos. Muchas veces nosotros como esposos nos vamos equivocando y hacemos cosas que quizás no van conforme a lo que el hogar necesita en ese momento. Y adivinen quién está en ese momento ahí. Mire a su lado los que vienen con su mujer, con su esposa, mírela al lado. Ella está ahí en ese momento. Ella está en ese momento, ¿para qué? En sometimiento, en respeto y en obediencia a Dios. Está ahí, ¿para qué? Para ayudarnos, porque ella es nuestra ayuda idónea. Amén. Para eso está la mujer ahí, para apoyar al hombre. Para muchas veces abrirnos los ojos cuando los tenemos cerrados en muchos aspectos de nuestra vida. Eso se llama ser ayuda idónea, mi hermano. Pero no queda ahí todo. Miremos el versículo 25 que dice: maridos, amad. Dígalo duro, mi hermano, no le dé miedo. Diga: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire todo lo que Cristo hizo por la iglesia. Mi hermano, usted tiene que estar dispuesto a hacer eso por su esposa. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, mi hermano. Un hermano dijo amén. A ese hermano le llegó la palabra. Amén. Amén. Acompáñeme a Colosenses, mi hermano. Colosenses capítulo 3. Está solamente un libro delante de Filipenses y Colosenses. Amén. Colosenses capítulo 3. Hoy vamos como les dije, mis hermanos, vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a ver qué nos habla el Señor acerca de lo que es vivir en el amor de Cristo en nuestro hogar. Tanto para los hombres, esposos, como mujeres, esposas, como para los hijos. La palabra nos habla acerca de todo lo que tenemos que hacer para poder vivir una vida en el amor de Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, para las mujeres debe ser un privilegio poder estar ahí ayudando en todo momento a su esposo, apoyándolo. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero una sola palabra, un solo gesto de su esposa cambia todo, incluso cambia todo el día. ¿O solo a mí me ha pasado? También le ha pasado. Muy bien, mi hermano. Un solo gesto de su esposa puede cambiar todo. Si usted llega cansado del trabajo, de la oficina, de la fábrica, de donde sea, llega agotado, con ganas de acabar con el mundo y más, y llega esa mujer, le da un beso, un abrazo, le dice: mi amor, te veo con cara de cansado, y te recibe con un jugo, con un zumo. Eso le llena, eso llena al hombre. Eso es amar, mis hermanas. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice más adelante?
Y no seáis ásperos con ellas, mis hermanos. No seáis ásperos con ellas. La palabra nos enseña que la mujer tenemos que tratarla como vaso más frágil. Hay mujeres que tienen carácter fuerte. Mujeres de una personalidad impactante, mis hermanos. Pero eso no quita, gloria al Señor por estas mujeres que nos apoyan, pero eso no quita, mi hermano, de que nosotros debamos tratarla de una manera incorrecta. Por mucho temperamento, carácter que tenga su esposa, usted debe tratarla como a vaso más frágil. Usted no va a llegar a su casa a tratar a su mujer. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y le va a pegar una palmada en la espalda, mi hermano. El Señor nos llama a tratarlas con amor. Y el amor de Cristo es respeto. No está bien que usted y yo le hablemos a nuestras esposas con palabras e insinuaciones incorrectas. No está bien que tratemos nosotros de degradar o denigrar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Amén, mi hermano. Entonces, el Señor exhorta a las esposas, pero también nos exhorta a nosotros como esposo. Amén. Pero sigue más adelante. Hijos. ¿Cuántos somos hijos? Todos somos hijos. Y muchos tenemos hijos. Pero esta palabra nos habla a todos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Vale recargar en todo aquello que vaya conforme a la Escritura, ¿no? Obedecer a vuestros padres en todo. Pero mire que hay un condicionante ahí. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Amén. Esto agrada a Dios. Cada vez que nosotros honramos y obedecemos a nuestros padres, esto es de bendición para la casa y para el hogar. Amén. Pero no crea que no hay palabras para los padres. El Señor más adelante está hablando. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Exasperar, presionar de tal manera que su hijo se vuelva una persona quizá arrogante, prepotente, una persona que no va conforme a la palabra, a la Escritura. Nosotros como padres cristianos tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Para los que tenemos hijos, para mis hermanas, mis hermanos, es guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Eso forma parte de vivir en el amor de Cristo, ser responsables delante de Dios para guiar a nuestros hijos. Que no va a ser fácil, mi hermano, no va a ser fácil. Recuerde que usted también fue hijo y también fue adolescente y que probablemente le sacamos algunas canas a nuestros padres o a la persona que nos crió. Entonces tenemos que aprender a comprender a nuestros hijos. No a pasar por alto todo lo que hagan. No me malinterprete, la Escritura dice, no exasperéis a vuestros hijos. Lo que sí podemos hacer es corregir a nuestros hijos conforme a la Escritura. Amén. Dice, para que no se desalienten. No sé a usted, pero a mí, de pequeño, a mí me tocó la temporada de la correa, del fuete que llamamos en Colombia. ¿A cuántos aquí les dieron correa o chancla? La chancla, ¿no? Chancla, palo. Bueno, eso ya está un poco más fuerte, ¿no? ¿Ven? Amén. Todavía dolía más cuando te dejaba un mes sin paga. Más que la correa. Sí, de muchas maneras nos han castigado, ¿no? Amén. Pero nosotros tenemos que adoptar la Escritura y la palabra, ¿para qué? Para poder enseñarle a nuestros hijos conforme a ella. Cuando el Señor se refiere a que tenemos que corregir a nuestros hijos con vara y a mostrarles el amor de Cristo, no está hablando que tenemos que estarles dando palo a nuestros hijos, sino ser estrictos con ellos conforme a la Escritura. A eso nos llama. Eso es vivir en el amor de Cristo en el hogar, mi hermano. Amén. Y cerramos este primer punto con Primera de Pedro 3. Acompáñame, hermano, Primera de Pedro, capítulo 3.
Versículo 1 y versículo 2 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Dice, muy importante este versículo 2, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hay muchas familias que tienen a su esposa que es cristiana y a su esposo que no conoce de Dios, que nunca ha conocido de Dios, pero ella por la misericordia de Dios vino a los caminos del Señor. Pero su esposo es inconverso, no se ha convertido a Cristo. Dice la palabra del Señor, dice que tienen que someterse a sus esposos en obediencia. Amén. Pero sobre todo, está hablando del testimonio, para que también los que no creen a la palabra, ese esposo que no cree en Cristo Jesús y que vive fuera de Cristo, dice, sea ganado sin palabra, que usted no tenga que hablar, porque su testimonio habla por usted mismo y el Señor va a comenzar a transformar la vida de su esposo de tal manera que él va a decir, algo tiene mi esposa sin decir, algo tiene mi esposa que yo quiero. Amén. Eso es testimonio. Dice, sin palabra por la conducta de su esposa. Versículo 7 dice, y vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando ¿qué? Honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, usted y yo no podemos decir que vivimos una vida en Cristo cuando ofendemos a nuestra esposa, cuando la maltratamos, y no solamente físicamente, puede herir más una palabra que muchas veces un golpe. El Señor dice, dando honor. ¿Qué es honor? Dando respeto máximo a su esposa, como a vaso más frágil. ¿Cuántos han visto esas porcelanitas que valen mucho dinero, que están cuidadas en cuadros de cristal para que no las toquen, reliquias chinas? Eso es vaso frágil, que para poder tocar eso la gente tiene que ponerse guantes para tocar esas reliquias. A eso hace referencia la palabra, como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, y muy importante, para que sus oraciones y las mías no tengan estorbo delante de la presencia de Dios. Si nosotros estamos dando un mal testimonio con nuestra esposa, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor y le vamos a decir, Señor, ayúdame a conseguir trabajo? Señor, prospera mi casa, prospera mi hogar. Señor, mis hijos andan en rebeldía. Si el Señor me está diciendo que trate a mi esposa como vaso más frágil y la trato todo menos como lo que ella debe ser, con mucho honor. Entonces, mi hermano, para que lo tengamos en cuenta, eso forma parte de vivir una vida realmente en Cristo, en el amor del Señor, demostrar el amor en nuestro hogar. ¿Nos vamos a equivocar muchas veces? Sí. Somos seres humanos. Pero lo importante es que si tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, vamos a ir donde nuestra esposa, vamos a pedir perdón. Eso nos enseña el Señor. Amén. Ir donde nuestra esposa y pedirle perdón. Mi amor, perdóname. Y ella también. Mi amor, perdóname porque igual te dije algo que no debía haberte dicho. Y muchas veces, no sé, pero a mí me ha pasado que me toca decirle, mi amor, perdóname por lo que tú me hiciste. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí está la mansedumbre, mi hermano. Hermano, la humildad, hermano. Si ella no da el primer paso, el Señor nos llama a nosotros a dar el primer paso, mi hermano. De esa manera ella va a entender, a ver, que la que hice algo fui yo, no mi esposo. Y aún así él viene y me dice, perdóname. Amén. Segundo punto, mis hermanos. Vamos a ver lo que es vivir en el amor de Cristo con mis hermanos dentro de una congregación. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo
20 y 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Dios, de nuestro Señor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Igual aquí se complica un poquito la situación. Porque muchas veces queremos amar a nuestro hermano. Para que nuestro hermano no ayuda mucho. Amén. Pero ahí está el amor de Cristo. Es que ese es el amor del Señor, mi hermano. Nos causa un poco de gracia, ¿no? Pero ese es el amor del Señor. ¿Qué recompensa tiene que yo ame a mi hermano con el que me veo todos los días, con el que comparto mucho tiempo, con el que me río, con el que hacemos debates teológicos? ¿Qué recompensa tiene ese? A que yo aborrezca, desprecie, pase de aquel hermanito que por su corte de cabello no me cae bien, que porque su voz es muy delgadita no me cae bien. Ahí no hay amor de Cristo, mis hermanos. Ahí no hay amor del Señor. El Señor nos llama a amar a todos nuestros hermanos. Si tenemos algo en contra de nuestro hermano, la palabra nos lo enseña por allá en Mateo. Nos dice que tenemos que ir donde nuestro hermano, ponernos a cuentas con él. Ahí está la humildad y la mansedumbre que nos habla tanto el Señor durante todos los evangelios. Mi hermano, yo siento que con usted no hay, llámelo feeling, química, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué será, mi hermano? Lo voy a invitar para que nos tomemos un cafecito, hablemos, y quizás cuando usted comparta ese momento con el hermano, se va a dar cuenta que no era tan amargado, por decirlo así, como usted pensaba que era, o que no era tan antipático. Muchas veces a nosotros nos conocen y nos ven por ahí en la calle, y de pronto andamos con la cara así arrugada, ¿no? Dicen, no, este hermano ni saludarlo, y en la iglesia menos. Pero cuando compartimos unas palabras con él, da gusto hablar con este hermano. Cada vez que hablo con él, me habla de la palabra, me edifica el Señor a través de su vida. Cada vez que hablo con él, me dice, mi hermano, voy a orar por su vida. Pero no nos damos la oportunidad de conocerlo, sino que es más fácil juzgar a nuestro hermano antes que compartir con él. Y que se equivoca su hermano, sí se va a equivocar, mi hermano, no crea que no se va a equivocar. Pero usted y yo también nos vamos a equivocar. Amén. Entonces tenemos que ser fieles a lo que nos enseña la palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La escritura es clara. Ya dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, mi hermano. Nosotros no podemos ser hipócritas en nuestra congregación. Es verdad que el Señor enseña que muchas veces la cizaña está juntamente con el trigo. Sí, pero una cosa es la cizaña, otra cosa son los hermanos en Cristo. Es hermano verdadero. Pero como usted no sabe quién es quién, usted tiene que amarlos a todos. Y a eso nos llama el Señor, amar a todos. Amén. Primera de Juan 3, capítulo 14. Primera de Juan, ahí adelantico. Capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hemos guardado, que hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que tiene que darle la seguridad a usted y a mí, de pasar de muerte a vida. ¿En qué amamos a nuestros hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué fuerte, ¿no? Cristo fue a la cruz por usted y por mí para darnos vida. Pero nosotros perdemos esa vida que nos dio Cristo, ese amor que nos enseña Él, simplemente por no compartir con mi hermano, por prejuzgarlo. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ahí ya el Señor nos habla de otro punto. Primero era mentiroso y ahora es homicida.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Ven lo que es vivir una vida en Cristo, en el amor de Cristo? Tenemos que poner nuestra vida por nuestras esposas, como Cristo nos enseñó. Ahora tenemos que poner nuestra vida por nuestro hermano, sin importar qué prejuicios estemos nosotros teniendo con nuestro hermano. Anteponer nuestra vida por él. Eso es vivir en el amor de Cristo, amado. Y dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y verdad. O sea, el Señor, cuando usted comienza a escudriñar la Escritura, ve que el amor fraternal de que nos habla Pablo en muchas de sus cartas no es simplemente venir y saludar a mi hermano, compartir con él, tomarme un café. Dice que si yo lo veo en necesidad, debo anteponer mis necesidades, porque si yo tengo algo, debo anteponerlo. ¿Para qué? Para ayudar a mi hermano. Ese es el amor. Si en mi casa solamente quedan 2 kilos, es aquí no, en Colombia son libras, 2 kilos de arroz, y veo que mi hermano está pasando necesidad, pues Señor, yo con 1 kilo tengo para 1 o 2 días. Tú me enseñas a que tú vas a proveer. Y voy y le llevo ese kilo. Usted no sabe, ese hermanito, qué está pasando en ese momento. Usted no sabe, ese hermano y esa hermana y esa familia y ese hogar, cómo están. Pero el Señor dice que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Y usted va donde ese hermano y le lleva ese kilo de arroz y eso cambia su día. Le lleva esa libra de carne. Si usted compró 1 kilo de carne, la mitad para mi hermana o mi hermano que está pasando necesidad y la mitad para mí. El Señor va a proveer. Dice que Él no permite que usted y yo quedemos en vergüenza, mi hermano. Amén. Dice, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, la palabra nos enseña que no solamente tenemos que decir, sí, tenemos que apoyarnos, mi hermano, o sea, tenemos que velar por nuestro hermano, sí, y se acaba el culto y para la casa, a almorzar, a comer bien, y nuestro hermano ni nos enteramos qué pasa con él. Entonces, esto es una exhortación a lo que es vivir una vida en el amor de Cristo con mis hermanos, dentro de la congregación, con la iglesia. Pero viene el tercer punto. No se vayan a ir, mis hermanos, cuando les diga este tercer punto. Vivir en el amor de Cristo con mis enemigos. Con mis enemigos. Qué fácil es amar al hermanito que vemos, ¿no? Qué fácil es amar a mis hijos. Qué fácil es amar a mi familia, a mis tíos, mis primos, mi suegra. Qué fácil es. ¿Ven? Pero ¿qué nos llama el Señor a hablar, a amar a aquella persona que quizás siempre está mirando de qué manera nos hace daño? Pues mi hermano, el Señor lo llama a usted y a mí a que tenemos que amar a nuestros enemigos. Enemigos es todo aquel que preste su vida para hacer un daño. Eso es. Como si el daño es físico, como si es hablar mal de alguien, como si es inventar chismes, calumnias. Porque eso va a pasar. En las empresas donde trabajamos mucha gente habla de nosotros. Ahí viene el loco. Y se burlan. No, seguimos hablando después porque con este no se puede hablar. Y nos menosprecian. No sé a cuántos les pasa. Amén. En nuestras empresas, en nuestras casas, con nuestros vecinos. Y muchas veces dentro de la congregación. Pero en el amor del Señor, para nosotros demostrar que estamos viviendo en Él, tenemos que amar a nuestro enemigo. Tenemos que amarlo.
¿Cómo hacemos eso, mi hermano? No hay otra manera que no sea en oración y escudriñando la palabra. En oración para poder nosotros manifestarle al Señor por lo que estamos pasando y mediante la palabra para que Él ya nos hable a nosotros y a nuestra vida. Porque Él sí conoce lo que estamos pasando, mi hermano. Amar a nuestros enemigos. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, amén. Mateo 5, versículo 38. Aquí vamos a complementar un poco lo que vimos en una de las predicaciones con nuestro hermano Mauricio. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso qué es? Venganza. El Señor dice, oísteis que fue dicho. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis. Cuando escudriñamos un poco esta palabra en el idioma original, habla de no tomes represalia. No tomes represalia contra tus enemigos. Si alguien le está haciendo algo a usted, si está hablando, diciendo, si está el vecino le está tirando la basura a su casa, lo que sea, usted no tiene que responderle mal por mal. Dice la palabra del Señor, no tomes represalia, o sea, no resistas, amén, al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, un poquito complicado, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, mi hermano. Si estamos usted y yo viviendo una vida en el amor de Cristo, va a ser mucho más sencillo poder dejar guiarnos por el Espíritu Santo para que nos lleve a amar a esta persona que está haciendo un mal a nuestras vidas. Dice, el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mi hermano, en el Nuevo Testamento, en Israel, cuando el Señor habla de la túnica y la capa, tiene un propósito. La túnica era esa vestimenta externa que era muy costosa. ¿Recuerdan la túnica de José? La túnica era esa parte externa que ellos se ponían, como cuando usted se pone así, muy bonito, mis hermanos y mis hermanas, para venir a la iglesia. Esa era la túnica allá en Israel, para todos los hebreos. Y dice más adelante, la capa era la parte interna, lo que hacía que el calor se mantuviese en el cuerpo. Entonces ellos se ponían su capa calientita, hecha en algodón o en otros materiales, y por encima se colocaban el traje bonito. El Señor te dice, aquel que te pida la túnica, la parte más costosa, lo que a usted más le ha costado, déjale también la capa. ¿Qué nos está enseñando ahí? Benignidad, mi hermano, bondad, mansedumbre. A eso nos llama el Señor con respecto a nuestros enemigos. Amén. Dice más adelante en el versículo 41, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Los soldados romanos, por ley, tenían derecho a obligar a cualquier israelita, a cualquier hebreo, lo podían obligar a llevar su carga cuando iban pasando por 1 milla. Pero el Señor les dice a los apóstoles, a los discípulos en este momento, dice, no. Si este soldado, el enemigo de este pueblo, te obliga a llevar 1 milla, ¿usted qué tiene que hacer? Lleve 2. ¿Ahí qué parte de nuestra vida está tratando el Señor para vivir conforme a lo que Él quiere? Nos está enseñando a amar, pero está tocando el orgullo. Amén. Nos está diciendo, usted tiene que ser una persona servicial, sin importar a quién. A eso nos llama Dios con respecto a vivir una vida conforme a lo que Él quiere, en amor a nuestros enemigos. Dice versículo 42. Al que te pida, dale, y a aquel que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Nos está enseñando a ser servicial. Y termina esta porción con, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Mi hermano, este texto es muy, muy profundo. Aquí podríamos quedarnos igual todo un día, 2 días, solamente en estos 3, 4 versículos, mi hermano. Lo importante es que usted se vaya a su casa con esta palabra en su corazón, en su vida, la medite, que eso es el amor de Dios, amar a nuestros enemigos. ¿Difícil? Sí, porque así como algunos hermanos no ayudan, digan, los enemigos tampoco ayudan mucho. Hay personas que sí o sí van a querer hacer daño. Chismes, contiendas, disensiones, por fuera de la iglesia. Pero el Señor nos llama a amar a esas personas. De esa manera demostramos usted y yo el amor a Cristo. Amén. Y por último, mi hermano, vamos a ver lo que es vivir en el amor de Cristo con nuestras acciones. Con nuestras acciones. No es solamente dentro de la congregación, no es solamente en nuestro hogar, no es solamente con nuestros enemigos, también con nuestras acciones. Es vivir una vida plena en el amor de Cristo. Acompáñame a Efesios, capítulo 5. Que fue nuestro texto inicial, versículo 1. Aquí Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Por eso volvemos a este versículo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Mire qué lindo este versículo. Se entregó el Señor Jesucristo por usted y por mí en amor, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hacía un sacrificio, si usted estudia por allá Levítico, acerca de todos los sacrificios, de todas las ofrendas, cada vez que había un sacrificio, siempre termina sacrificio en olor fragante a Jehová. Eso fue el Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí, demostrando su amor para que usted y yo vivamos como Él quiere. Ese es el llamado que Él hace a la iglesia. No esperemos de alguien que no conoce a Cristo que nos demuestre ese amor, sino que demostremos el amor verdadero de Cristo. Amén. Versículo 7, el Señor nos exhorta. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No se compare, mi hermano, con una persona que no tiene al Señor. Por el contrario, sea luz a donde quiera que usted vaya. Enseñe el amor de Cristo. Como conclusión, mi hermano, le voy a pedir un momento que vaya al libro de Lucas. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer este versículo para que usted, aparte de lo que hemos visto hoy, se lleve ese versículo en su corazón y vea lo que el Señor fue capaz de hacer por amor, por usted y por mí, acerca de lo que es el amor en toda su expresión. Dice el versículo 32, llevaban con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire la posición del Señor Jesús en ese momento, mi hermano. Estaba siendo crucificado por usted y por mí. Estaba demostrando su amor por usted y por mí. Estaba siendo maltratado, bofeteado, lo habían azotado. Y el Señor, ¿qué dice en el versículo 34? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
En medio de la circunstancia, no creo que usted y yo lleguemos a tener una circunstancia tan adversa como es la que tuvo el Señor Jesucristo en ese día, en esas condiciones, demostrando que todo lo que Él nos enseñó desde ahí hacia atrás era para que usted y yo viviéramos una plena vida en el amor de Cristo. Él no tomó represalias contra sus enemigos. Incluso estaba en su tierra, o sea, contra sus hermanos. Ahí estaba su familia, su madre y sus hermanos. ¿El qué hizo? Le dijo al Señor, Padre, perdónalos. Eso es misericordia, amor. Misericordia, amor. Eso es mansedumbre. Eso encaja perfectamente en lo que el Señor nos enseña a usted y a mí que tenemos que hacer en todos los aspectos de Cristo, que Cristo quiere para nuestras vidas, mis hermanos. Como conclusión, mi hermano, usted y yo estamos llamados a vivir una vida en Cristo en todos los aspectos y áreas de nuestra vida, no solamente en una. Es decir, estamos llamados a ser santos, separados del pecado, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es santo, mi hermano. Póngase de pie, vamos a orar.